Mateo 5:29. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder uno de tus miembros que ser echado entero en la gehenna. Padre amado, te pido con todo mi corazón en este día que nos des la luz, el discernimiento, el entendimiento que nos regala tu Santo Espíritu para entender que es bueno para nosotros, que nos sirve para la vida eterna y que definitivamente tenemos que desechar. Que no seamos nosotros mismos ocasión de pecado, ocasión de muerte para nuestra alma. Si nuestra meta primera, si nuestra meta principal debe ser el cielo, que todo aquello que nos aparte de esa meta sea bueno, que sea bueno lo que busquemos y que todo aquello que nos aparte de la meta seamos capaces de hacerlo a un lado por la fuerza de tu Espíritu. Danos conciencia, conciencia frágil, que se despierte fácil ante cualquier tentación que llegue para causarnos una herida de muerte en el alma. Eso te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos queridos, de nuevo aquí con ustedes en Sal y Luz. Recuerden que estamos en la segunda parte de una historia impresionante. El nombre de este programa me causa mucho impacto, El dolor que divide. El dolor que divide, solamente el título nos puede llevar a reflexionar muchísimo. Seguimos aquí con el doctor Juan Fernando Saldarriaga Ochoa, cirujano plástico, que con mucha generosidad nos sigue contando su historia. Juan Fernando, gracias por seguir aquí con nosotros, gracias por ser dócil a ese llamado de Dios. Todo para la gloria de Dios. Bueno, Juan, tú estudiaste medicina y te especializaste en cirugía plástica. ¿Cómo descubres tu vocación? ¿Cómo descubres que querías ser médico? ¿Y cómo descubres que ese era el camino que Dios trazaba para ti? La verdad, pues como desde pequeño jugaba con botiquín y con estetoscopio y estas cosas. No tenía nadie familiar médico y no sé, yo llegué al sexto de bachillerato, en ese momento, hoy 11, quiero ser médico. Entro a medicina y termino medicina y me gustaba mucho el área quirúrgica. Y mientras estudiaba para residencia, pues había que prepararse más. Me invitaron a acompañar a un cirujano plástico a que le ayudara en cirugías y le cogí gusto y por ahí empecé ese camino. Ya me presenté a especialización, me fui a estudiar cirugía plástica, estética, plástica reconstructiva y estética al Brasil. Cuando tú eras niño, ¿querías ser médico para ser un cirujano plástico o simplemente querías ser médico para sanar, para ayudar? Exacto. ¿Crees que la herida que traías influyó en la decisión final? No sé, nunca lo he pensado, pero sí quería ser médico para ayudar y sanar, como yo creo que todos los niños que pensamos en eso. Nunca imaginé ser cirujano plástico, no. Yo creo que de pronto ya como estaba metido en ese campo de la lujuria en mi vida, entonces ya me llamó la atención ver crear mujeres, porque nos creemos dioses en ese momento, crear mujeres, porque así decimos, hacer mujeres diferentes a como Dios las creó. Nos creemos dioses. Entonces eso como que me llamó la atención. Yo creo que fue el mismo mundo por donde me estaba yendo, que te fue que me encasilló por ahí. Impresionante eso, Juan. ¿Cómo fue ese proceso universitario? ¿Qué dificultades y retos enfrentaste? Pues la verdad fue difícil porque mis padres separados, entonces siempre me tocó hacer pues como algunos sacrificios y cosas, pero bueno, gracias a Dios me fue bien, tuve una buena formación. Tuve la fortuna pues de también fácilmente irme para estudiar la cirugía plástica, pero obviamente todo ese tiempo muy alejado de mi mamá porque estudiando, entonces prácticamente estuve muy solo. Estaba solo, también viviendo solo y haciendo mi carrera, entonces prácticamente se fracturó toda mi familia en ese proceso. Entonces Ibas fue solo difícil. en ese camino. Sí. Juan, tú comenzaste a ascender muy rápido, tú tomaste mucho reconocimiento. En el mundo de la cirugía estética tenías un gran nombre. ¿Cómo comienza ese ascenso?
Bueno, llego del Brasil e inmediatamente llego aquí a una clínica particular de cirugía plástica. Como yo los diciembres venía de vacaciones, entonces ya venía, y uno viene muy bien preparado de allí, ya venía en los diciembres, entonces operaba a mi hermana, una prima, mi sobrina. Ya cuando volví al diciembre ellas tenían una amiga, entonces que te la puedo operar. Mi cuñado era anestesiólogo, entonces venga, yo le doy anestesia. Entonces empecé a operar pacientes incluso antes de graduarme, que eso no es poco normal. Entonces empecé rápidamente, ya cuando llegué empecé a trabajar mucho, pues empecé a trabajar, entonces empecé a llegar una paciente y eso es una bolita de nieve. Una le dice a la otra, una le cuenta a la otra, es voz a voz. Y hacías muy bien tu trabajo, por decirlo así. Gracias a Dios me iba bien en lo que hacía, entonces empecé a tener pues como ese reconocimiento de que supuestamente nos metemos, que allí que es el mejor, que este es el más, que es el no sé qué. Ellas empiezan a crear esa bolita de nieve en uno mismo y uno se la empieza a creer. Entonces ya uno se enfoca en eso y ya todo lo hace en base a eso. Tengo que operar más modelos, tengo que operar más reinas, tengo que hacer más. Entonces se va uno metiendo en esa película infelizmente. Y empieza a ascender ese nombre a otro. Empieza a ascender uno en lo que no es lo mejor, lo que no es bueno, porque en eso no deberíamos ascender de corazón y de espíritu. Yo empecé a ascender fue de mundo, de reconocimiento, de éxito, de fama, de dinero. Precisamente, Juan, ¿qué representaban para ti en ese momento entonces el éxito, el prestigio, el dinero? ¿Eran tus dioses? Mis dioses, poder, tener el éxito, tenía la mujer que quisiera, donde llegara me abrían las puertas, donde fuera me atendían súper bien, donde fuera me ensalzaban, me levantaban, o sea, me mantenía el ego allá arriba. Ego, soberbia, todo eso es lo que crecía en mi corazón. Y te fuiste vinculando entonces a un estilo de vida muy fuerte, con muchos lujos y excesos. ¿A qué te llevó todo eso? Vacío. En ese momento uno no lo entiende tampoco, porque como llenas uno con otro, entonces hoy tengo esto y tengo este paseo, llegué del paseo y a la semana, bueno, entonces ya siento vacío, ¿ya qué hago? Entonces no, me tengo que ir a comprar aquel otro juguete, entonces tengo que ir a comprar la lancha, entonces la moto de carreras, el carro de carreras, entonces... Dinero te sobraba para comprar lo que quisieras. Exacto, entonces empiezo a jugar todos los juguetes que muestra el mundo, donde cree uno que tiene la felicidad. Entonces uno va ocupando el tiempo con un montón de cosas, pero cuando quedas 2 horas en silencio y tranquilo, viene el vacío. ¿Qué querías entonces en ese momento? ¿Qué perseguías? ¿Querías reconocimiento profesional? ¿Creías que esa era la felicidad? Sí, claro, porque sobre todo en este gremio del cirujano plástico, el ego, la soberbia, la vanidad es impresionante, entonces cada vez siempre queremos ser el mejor. Y en todos los gremios obviamente queremos ser el mejor, pero en este se vuelve como un reto, en que yo soy el que más opero, el que opero más reinas, más modelos, el que hago más cirugías más bonitas. Entonces se vuelve ese reto, o el que tengo el carro mejor, o el que tengo el apartamento mejor, o el que tengo del gremio, porque se vuelve una competencia, ¿sí? Entonces, pero lo que te decía ahora, infelizmente hay vacíos, pero no los alcanzas a percibir y crees que vives en un mundo de felicidad y un mundo perfecto. Pero cuando en realidad después abres esa puerta te das cuenta que no. Pero en ese momento cuando uno está metido allí no es consciente. No. Hay un enemigo del alma que tapa todos ese entendimiento. Es como un velo que no te deja ver un poquito más allá de acá. Bueno, Juan, yo quiero que nos regales una oración. Muchas personas hoy enfrentan ese tipo de situaciones. Cuando la vocación no se mide en el impacto que puede ocasionarse con el servir al otro, pues se desfigura y ya persigue otros ideales. Vamos a orar por esas personas que hoy de pronto no tienen claro ese rumbo. Claro que sí. De hecho, antes de hacer la oración, quiero decir algo que se me viene al corazón y es, perdemos a veces tanto el rumbo incluso con nuestro trabajo y con nuestro rol de servir, que yo trabajaba era solamente para cumplir caprichos. Se me olvidó totalmente que era un médico y que había hecho un juramento hipocrático para ayudar. Y eso nos pasa a todos en todos nuestros trabajos. Nos volvemos solamente unos títeres de ese mundo que nos atrapa. Entonces yo quiero hacer esta oración y pedirle al Señor especialmente que nos abra nuestros ojos a todos, hombres y mujeres, porque hoy especialmente las mujeres están siendo muy atrapadas por el demonio,
que se las lleva a sus trabajos a querer ser la mejor, a querer demostrar que puede aportar igual que el hombre, o a querer tener el mismo éxito, la misma fama, el mismo reconocimiento. Y los hijos en el hogar, ¿quién los está criando? Señor, yo te pido que entres a los corazones de todos nosotros y nos enseñes que el único triunfo, la única fama, el único reconocimiento que necesitamos es el de nuestro corazón y nuestra alma, que no estamos aquí por una vida terrena, sino que estamos acá por ganarnos la vida eterna, que concienticen los corazones de la importancia de lo más grande que eres tú, Señor, porque contigo no necesitamos ni reconocimiento, ni fama, ni éxito, ni poder, ni placer, porque en ti está la verdadera felicidad. Derrama tus gracias en este día, Señor, sobre todos esos corazones que están más necesitados de que tú entres a iluminar esas conciencias. Amén. Amén. Santa Gema Galgani, conocida como la Flor de Luca. Santa Gema fue una joven mística italiana marcada por una profunda espiritualidad y un amor ardiente por Cristo. Recibió los estigmas de la pasión y ofreció sus sufrimientos por la conversión de las almas. A través de la oración, la humildad y el sacrificio, Gema nos enseña a vivir una fe auténtica y entregada, confiando plenamente en el amor de Dios. Juan, ¿qué te enseña a ti Santa Gema? Otra santaza. Aquí todos son santazos. ¿Qué te enseña a ti Santa Gema? Bueno, básicamente la escogí porque ella y su madre Santa María Goretti me enseñaron que hay que ofrecerle algo al Señor por nuestra conversión y la conversión de los demás, porque no estamos solos en el mundo y tenemos siempre algo que entregarle al Señor. En mi caso yo le ofrecí mi castidad, que luego hablaremos de eso, apoyado en estas dos santas. Necesitamos la ayuda de esos hermanos mayores, ¿cierto, Juan? Totalmente. Necesarios. Solito no podemos. Por eso hay que conocer la vida de santos. Uno no puede quedarse sin conocer la historia, que son nuestros hermanos mayores, y les decimos así porque ya están en el cielo, cerca de Dios, y pueden hablarle a Dios de nosotros. Bueno, Juan, ¿cómo te afectó personalmente a ti la búsqueda desmedida de poder, placer, de saber? Porque me imagino que cada día te especializabas más para hacer mejores esculturas. No, lo principal fue que yo estaba en ese adormecimiento, creí que esa era la vida, creí que esa era la felicidad, porque tenía económica, materialmente todo lo que quería, las mujeres que quería. Entonces me llevó, como te digo, a aplazar mi vida, hasta que ya prácticamente algún momento dijera, bueno, yo tengo que hacer algo con mi vida, me tengo que casar, yo quiero tener un hogar. Pero entonces yo creo que el principal daño que recibí de todo eso fue ya en el momento del matrimonio, porque obviamente llegué a fallar. Entonces eso me abrió todo un panorama para vivir una vida en que era ego, soberbia, vanidad. Y así quería seguir viviendo mi vida entera. De hecho, me casé para ser feliz, no para hacer feliz a mi esposa. Era una mentalidad egoísta desde Exactamente, el principio. totalmente. Eso fue lo Juan, que... ¿tú intentabas llenar vacíos con esa vida desenfrenada? Claro, pero como te digo, uno no es muy consciente. Si uno fuera consciente, uno de pronto yo creo que pensaría un poquito. Pero cuando uno está tan sumergido en ese mundo, no hay tiempo de pensar ni creer, sino que como ves que con otro llenas otro y llenas otro y llenas otro y llenas otro, piensas que de eso se trata. Juan, pero nunca llegó un momento en el que tú vieras que definitivamente tu vida iba mal. No, yo pensaba que estaba haciendo todo bien. Estaba enceguecido porque el pecado nos enceguece. Entonces para mí la vida estaba bien. De hecho, el día que conocí a mi esposa, una modelo famosa, todo estaba supremamente bien. O sea, yo tenía la lotería en mis bolsillos. Tu madre, que te enseñó cosas tan lindas como nos cuentas en tu infancia, no estaba ahí contigo, no te decía, mira, no vas por donde es, qué estás haciendo con tu vida. Lo que pasa es que mi madre no se enteraba de todo esto. Pues yo
profesionalmente estaba saliendo adelante. Entonces te desligaste también mucho de tu madre. Sí, porque acuérdate que yo me fui a vivir solo a los 18 años. Entonces yo sí me veía con ella y todo, pero ella no sabía de mi vida privada. Entonces para ella iba, como veía que tenía apartamento, carro, que iba creciendo materialmente, pues supuestamente ella pensaba, mi hijo está bien, pero no sabía esa doble vida, llamémosla así, que vivía del placer, poder y tener. Juan, ¿cómo conoces a tu esposa y por qué dijiste, esta es la mujer de mi vida? Porque además es la mujer de tu vida, yo la conozco y es una mujer increíble. Mira que el Señor hace todo perfecto y el Señor tiene todo planeado. Yo la veía en las vallas de la ciudad porque ella modelaba ropa interior, vestidos de baño, estaba en vallas de toda la ciudad, Leonisa, todas esas marcas de vestidos de baño. Y la veía en la fiesta en Medellín, en la rumba. Algún día pasa por mi lado en una discoteca y yo digo, Señor, dame esta Angelita como esposa. Y yo alejado totalmente de Dios. Pero ahí sí le pedías a Dios que... Yo ni siquiera había vuelto ya a la Eucaristía, o a veces iba y me hacía en la última fila, no sabía qué estaba haciendo allí. O sea, alejado de Dios, pero ese me acuerdo patentemente cuando pasa por mi lado, Señor, dame a esta Angelita como esposa. Yo ya por allá de 39 años, que mira que 39 años no me casaba, yo no me dejaba agarrar, pero tuve ese pensamiento. Pues el Señor hizo la forma de que la conociera al poco tiempo y a los 6 meses de noviazgo, donde nos conocimos solo el cuerpo, no nos conocimos nada más, ya le estaba proponiendo matrimonio. ¿Y por qué decidiste eso? Si le tenías tanto miedo ya al matrimonio. No sé, yo creo que... Dios estaba comenzando a tejer una nueva historia en tu vida, ¿cierto? Seguramente, porque mira con lo que te digo, o sea, ¿por qué yo le dije, Dios, dame esta Angelita como esposa? La conozco y pues lo que yo quería, en lo que yo me movía, era el mismo mundo. Entonces, compaginaba conmigo. El modelaje, las fiestas eran como las mismas. La esposa hermosa, la esposa famosa. El cuerpo perfecto. Eso es lo que yo pensaba según el mundo en el que él estaba viviendo. Juan, te casas. ¿Cómo comienza ese pasado a cobrar dentro de tu matrimonio? Bueno, aquí tengo que contar esto rapidito y es en el matrimonio que nos casamos por la iglesia, porque ella era de familia católica, yo también, pero ninguno de los dos con años sin confesión, sin Eucaristía ni nada, o sea, lo hicimos por un rito, por una costumbre. Todo el tiempo el matrimonio me tocó un crucifijo al frente y yo pensaba, Señor, no me dejes cometer el mismo error que cometió mi papá, la herida. Vuelve aquí la herida y sale a flote. Entonces, por voluntad propia, porque yo salí como con ese compromiso entre mí, bueno, sí, ya tuve las mujeres que quise, ya voy a ponerme juicioso. Pero obviamente, al poco tiempo, tal vez al mes de casado, ya le estaba haciendo infiel a mi esposa. Con una, con otra, tal vez unas 10 mujeres en el primer año. Y ella descubrió que tú le eras infiel. Al año de casado, año y medio de casado quedamos en embarazo. Yo todo ese tiempo, todo escondido, todo lo hacía supremamente escondido, muy bien hecho para que no me descubrieran. Después me doy cuenta, hablando con mi papá algún día, que él hacía exactamente lo mismo. Mira cómo es el pecado, repetimos la misma historia exactamente. Entonces, al año y medio de casados, quedamos en embarazo, vuelve la conciencia y me dice, bueno Juan, ahora sí, ya no más. Ya tuviste todas las mujeres que quisiste, ya viene una niña, viene el recuerdo doloroso de lo que me había sufrido yo con mi papá. Pero a los pocos meses me descubre mi esposa por un correo donde una de esas pacientes con la que le fui infiel escribe un correo totalmente obsceno donde describe toda la relación que tuvimos. A eso ya había que meterle marihuana, éxtasis, de todas las drogas para sentir más placer. Ella describe todo eso en ese correo. Y estábamos en el apartamento arreglando el cuarto de la habitación de la niña. Ella estaba embarazada. Estaba de 6 meses de embarazo. Dios mío. Me llama para que fuera a mirar qué estaba pasando en el cuarto, cómo pintaban. Yo estaba leyendo ese correo en ese momento, cerré y me fui para donde ella. No hay nada entre cielo y tierra que quede oculto. Después del susto en ese momento no cerré, sino que minimicé la ventana. Después ella se sienta de 6 meses de embarazo a leer ese correo. Dios mío. Descubre la verdad del hombre que tenía a su lado. ¿Y qué pasa ahí, Juan? Literalmente ella se abalanza sobre mí queriéndome matar, porque yo creo que no hay dolor más grande que uno le pueda producir a una persona, 6 meses de embarazo. Se va de su casa, no quiere saber nada de mí. Por gracia de Dios, porque el Señor todo lo hace así, algún día medio aceptó que
que hablara con ella, pero ella ya estaba todo para separarnos. Y me dice, es más, confiésame que fueron más y ni siquiera querés que te escuche, porque somos una sola carne cuando nos casamos en el sacramento. Ella sabía que habían sido más, y obviamente fueron por ahí 10 en el primer año. Entonces le canté 1, 2, 3, 4, hasta la quinta, al menos se calmó, para separación. Obviamente, vos sos un monstruo. ¿Con quién me casé? Dios mío. El engaño, la mentira, la traición. Juan, ¿y tú qué sentías? ¿Tú querías vivir el resto de tu vida con tu esposa? ¿Tú la amabas? ¿Tú ya soñabas Sí. con esa familia? Claro, yo era feliz, iba a tener la niña y yo salía del trabajo. Es más, yo cuando me volaba lo hacía por la tardecita, igual que mi papá. Yo a las 7 de la noche estaba en mi casa, el fin de semana estaba con mi esposa. En el horario laboral yo Había me una perdía. herida. Claro, Había una herida. repetía la misma de mi papá, la canita al aire. Porque yo decía, yo trabajo muy duro, la tengo como una reina en la casa, apartamento, penthouse, Tiene carro último todo. modelo, carteras, tarjeta de crédito. Yo me merezco darme un gustico. El ego Dios que había en mí. Dios mío, Juan, ve, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa y yo lamento profundamente cortar en este momento. Yo sé que los televidentes no quedan muy contentos con nosotros, pero Juan seguirá aquí con nosotros contándonos esta historia. Saben que vamos a tener un tercer y un cuarto programa con él. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando uno definitivamente le da rienda suelta a la vida sin Dios, pero ustedes se van a ir dando cuenta cómo Dios levanta este castillo desde el piso, porque Dios todo lo hace nuevo. Mis queridos amigos, no se les olvide ser sal y luz para el mundo y aquí en este canal se les quiere mucho. Bendiciones.